La historia de Josué, el líder elegido. La historia de Josué comienza en un contexto de dolor y opresión en las áridas tierras de Egipto, donde el pueblo hebreo vivía en condiciones extremas de esclavitud bajo el dominio de los egipcios. Su nombre original, Oseas, significa salvación, pero fue Moisés quien lo renombró como Josué, que significa el Señor salva, un nombre profético que anticipaba su futuro papel decisivo en la historia de Israel. Durante generaciones, los hebreos habían sufrido bajo el yugo egipcio, trabajos forzados, violencia constante, humillaciones diarias y una vida marcada por el temor de que sus recién nacidos fueran arrojados al Nilo, como decretó el faraón. Fue en este ambiente hostil y opresivo donde Josué, aún joven, comenzó a forjar su carácter, desarrollando una resiliencia que le permitiría convertirse en un líder excepcional. Desde su infancia, Josué escuchaba historias sobre el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Estas historias alimentaban su fe y esperanza en un futuro mejor, un futuro en el que Dios intervendría para liberar a su pueblo. Cuando Moisés regresó a Egipto para guiar a los hebreos hacia la libertad, Josué emergió como un joven lleno de potencial, preparado para cumplir una misión trascendental. Aunque la Biblia no especifica el momento exacto en que Moisés eligió a Josué para ser su asistente, es claro que el joven efraimita poseía las cualidades necesarias para destacarse entre los demás. Su liderazgo, fe y valentía se hicieron evidentes en los primeros momentos tras la salida de Egipto, y es posible que haya sido durante los primeros enfrentamientos con el faraón o en los días posteriores a la huida cuando Moisés reconoció en él un discípulo fiel, alguien digno de ser formado en su escuela de liderazgo. Uno de los momentos más decisivos en la vida de Josué ocurrió cuando fue seleccionado como uno de los 12 espías enviados a reconocer la tierra de Canaán, representando a su tribu de Efraín. Junto con los otros 11 líderes, Josué exploró la tierra prometida durante 40 días, observando sus riquezas, fortificaciones y a sus habitantes. Al regresar, mientras 10 de los espías esparcían un informe desalentador que se centraba en los peligros y gigantes de la tierra, Josué y Caleb fueron los únicos que mantuvieron una perspectiva de fe. «Podemos conquistarla», afirmaron con valentía, recordando al pueblo las promesas divinas. Esta postura minoritaria les costó casi la vida, pues el pueblo enfurecido deseaba apedrear a los 2 valientes espías. Sin embargo, su fidelidad a Dios les garantizaría que serían los únicos de su generación en entrar a la tierra prometida. La rebelión del pueblo provocó la sentencia divina de que Israel vagaría por el desierto durante 40 años, hasta que toda la generación que había despreciado la promesa de Dios pereciera en el desierto. Durante esos años de prueba, Josué mantuvo su fe intacta mientras veía a toda una generación morir, incluidos los otros 10 espías. Él se mantuvo firme en su convicción. Aunque este periodo de espera fue difícil, templó su carácter y profundizó su dependencia de Dios. Josué aprendió la importancia de la paciencia y la perseverancia, entendiendo que la fidelidad a las promesas divinas es lo que sostiene a uno en los momentos más oscuros. A lo largo de esos años, también desarrolló una relación personal con Dios que fue más allá de ser solo el asistente de Moisés. Observó cómo Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo, y aprendió a buscar la presencia divina, a escuchar su voz y a depender de su dirección. La espiritualidad de Josué no era una copia exacta de la de Moisés, sino que él desarrolló su propio estilo de liderazgo espiritual, caracterizado por una obediencia inmediata y una confianza inquebrantable en las promesas divinas. Este estilo se convertiría en el fundamento de su propio liderazgo, que sería clave
para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Cuando los 40 años de vagar por el desierto llegaron a su fin, Moisés, consciente de que no entraría a la tierra prometida debido a su desobediencia en Meribá, comenzó el proceso de transición de liderazgo. Con sabiduría, presentó a Josué como su sucesor ante todo el pueblo en una ceremonia pública. Moisés impuso sus manos sobre Josué, transfiriéndole parte de su autoridad y comisionándolo para la gran tarea que le esperaba. «Sé fuerte y valiente», le exhortó Moisés, «porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a sus padres». Con 120 años de edad, Moisés, aún lleno de vigor, subió al monte Nebo para contemplar desde lejos la tierra prometida que no le sería permitido pisar. Después de dar sus últimas bendiciones al pueblo y comisionar formalmente a Josué, el gran patriarca murió en la tierra de Moab. La Escritura afirma bellamente que el Señor mismo lo enterró en un valle, pero hasta hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Israel guardó luto por Moisés durante 30 días, procesando la pérdida de quien los había liberado de Egipto y los había guiado por 4 décadas. Sin embargo, el tiempo de duelo debía terminar. La misión de entrar en Canaán no podía esperar indefinidamente. Fue entonces cuando Josué recibió el llamado directo de Dios. Ya no sería a través de Moisés que recibiría instrucciones. Ahora Dios le hablaría personalmente. «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Este comisionamiento divino vino acompañado de promesas poderosas. Dios le aseguró a Josué: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». También le prometió que todo lugar que pisara la planta de su pie le sería entregado, desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Estas garantías divinas serían el ancla para Josué en los momentos de duda y dificultad que inevitablemente enfrentaría. Reconociendo la magnitud del desafío que Josué enfrentaba, Dios repitió 3 veces en el primer capítulo del libro de Josué el mandato: «Sé fuerte y valiente». No era simplemente un eslogan motivacional, sino un recordatorio de que la verdadera fuerza provenía de la presencia divina y la obediencia a la ley de Dios. Josué recibió instrucciones directas de Dios sobre cómo debía actuar. Le indicó que meditara en el libro de la ley día y noche para asegurar su éxito, subrayando que su victoria no solo dependería de su valentía en las batallas, sino también de su capacidad para enfrentar el desánimo, mantener los estándares espirituales y manejar la enorme responsabilidad de guiar a una nación entera. Este triple mandato de ser fuerte y valiente resaltaba que el liderazgo de Josué necesitaría más que habilidades militares. También requeriría una profunda dependencia de Dios y una firmeza espiritual inquebrantable. Cuando Josué comunicó al pueblo las instrucciones divinas, la respuesta fue unánimemente positiva. «Todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos envíes, iremos», afirmaron con determinación. Esta promesa no solo demostraba el respeto que Josué había ganado, sino también la madurez espiritual que el pueblo había alcanzado a lo largo de los años de prueba en el desierto. Sin embargo, incluso en su promesa de obedecer, el pueblo también exhortó a Josué: «Solamente sé fuerte y valiente», repitiendo las palabras que Dios le había dirigido. Sin perder tiempo, Josué comenzó los preparativos logísticos para la invasión de Canaán. Ordenó a los oficiales que recorrieran el campamento, instruyendo al pueblo para que se prepararan, pues en 3 días cruzarían el Jordán. Su meticulosa organización revelaba su mentalidad estratégica. Josué comprendía que confiar en Dios no eliminaba la necesidad de una planificación cuidadosa.
A diferencia de algunos líderes que confundían la fe con la imprudencia, él sabía que el éxito también dependía de un enfoque pragmático. Simultáneamente, Josué lideró al pueblo en una renovación de la alianza con Dios. Sabía que la conquista militar solo tendría éxito si estaba fundamentada en la fidelidad espiritual. Recapituló las condiciones del pacto, recordando al pueblo sus responsabilidades y los beneficios de la obediencia. Esta renovación espiritual unificó a Israel bajo un propósito común y los preparó para los desafíos venideros. Sin embargo, un asunto particular requería atención inmediata. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ya habían recibido su herencia en la ribera oriental del Jordán. Con el permiso de Moisés, Josué les recordó su compromiso de cruzar el río armados y al frente de sus hermanos hasta que todos hubieran recibido su herencia. Aproximadamente 40,000 guerreros respondieron afirmativamente, confirmando su lealtad. Todo lo que nos has mandado haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. Sé fuerte y valiente. Con estos asuntos organizativos resueltos, Josué dirigió su atención a la estrategia militar inicial. La primera ciudad que enfrentarían sería Jericó, una fortaleza amurallada que controlaba el acceso a las tierras altas de Canaán. Siguiendo el ejemplo de Moisés con los 12 espías, pero de forma más discreta, Josué envió solo a 2 hombres en una misión de reconocimiento. «Vayan y exploren la región, especialmente Jericó», les ordenó. Los 2 espías cruzaron el Jordán y lograron infiltrarse en Jericó, donde encontraron refugio en la casa de Rahab, una prostituta que vivía en la muralla de la ciudad. Aunque su profesión era moralmente cuestionable, Rahab demostraría una fe extraordinaria. Cuando el rey de Jericó envió mensajeros exigiendo la entrega de los espías, ella los escondió en su terraza bajo unos manojos de lino y les dio información falsa a los perseguidores. Este encuentro con Rahab reveló algo sorprendente. Los habitantes de Canaán estaban aterrorizados por la llegada de Israel. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra», confesó Rahab. «El terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de esta tierra están atemorizados por ustedes». Ella reconoció los milagros que Dios había hecho por Israel desde Egipto hasta ese momento y expresó su convicción. El Señor, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta confesión de fe, proveniente de una cananea pagana, subrayaba que la fama de las obras de Dios se había extendido ampliamente. Movida por esta fe recién encontrada, Rahab solicitó protección para ella y su familia cuando los israelitas conquistaran la ciudad. Los espías establecieron un pacto con ella. Si mantenía en secreto su misión y colgaba un cordón escarlata en su ventana, ella y todos los que estuvieran en su casa serían perdonados durante el ataque. Este juramento de protección, hecho en el nombre del Señor, demostraba la misericordia divina extendiéndose incluso a aquellos fuera del pueblo elegido, pero que reconocían la soberanía de Dios. Siguiendo el consejo de Rahab, los espías escaparon por la ventana de su casa en la muralla y se escondieron en las montañas durante 3 días, hasta que los perseguidores abandonaron la búsqueda. Al regresar al campamento israelita, presentaron a Josué un informe que fortaleció enormemente su confianza y reafirmó su fe en que Dios les había entregado la tierra. Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además, todos los habitantes de la tierra desmayan delante de nosotros, proclamaron los espías al regresar. A diferencia del informe desalentador que se había presentado 40 años atrás, este reporte enfatizaba la obra previa de Dios, quien había preparado el camino para la victoria. Con este informe favorable, Josué ordenó levantar el campamento en Sitim y avanzar hasta la ribera oriental del Jordán.
Allí acamparon durante 3 días, completando los preparativos finales para la travesía. Este tiempo no solo sirvió para ultimar detalles logísticos, sino también para que Josué impartiera instrucciones cruciales sobre cómo debería proceder el pueblo. Las instrucciones para la travesía revelaban tanto la dimensión espiritual como la logística de la operación. «Santifíquense, pues en 3 días cruzarán el Jordán», anunció Josué al pueblo. Esta preparación espiritual era esencial, pues recordaba al pueblo que no estaban emprendiendo simplemente una campaña militar, sino participando en la realización de un plan divino. La travesía era más que una acción física, era un acto de fe y obediencia a Dios. En términos prácticos, Josué ordenó que el pueblo siguiera el Arca de la Alianza, manteniendo una distancia respetuosa de aproximadamente 1000 metros para que pudieran ver claramente el camino a seguir. Les recordó: «Ustedes no han pasado antes por este camino», por lo que era esencial que se guiaran por la presencia de Dios, representada en el arca. Los sacerdotes tendrían un papel fundamental en esta travesía, pues se les encargó la tarea de cargar el arca. Este acto de llevar la presencia divina entre ellos era simbólicamente crucial para la misión que les esperaba. Josué les indicó que, al llegar a la orilla del Jordán, los sacerdotes debían entrar en el río y permanecer firmes en medio de las aguas. Esta acción requeriría una gran fe, ya que el Jordán se encontraba en su época de crecida, desbordando todas sus riberas durante la temporada de cosecha de cebada. Sin embargo, cuando llegó la mañana de la travesía, ocurrió el milagro prometido. Tan pronto como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron las aguas del Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron, formando un muro a gran distancia en la ciudad de Adán, mientras que las aguas que descendían hacia el Mar Muerto se agotaron. El río quedó completamente seco, permitiendo que todo el pueblo cruzara sobre tierra seca. Este milagro del Jordán tenía claros paralelismos con la travesía del Mar Rojo, ocurrida generaciones atrás. Ambos eventos involucraban el paso por aguas que se separaban milagrosamente, demostrando el poder de Dios sobre la naturaleza. Sin embargo, mientras que el Mar Rojo marcó la salida de la esclavitud, el Jordán señalaba la entrada a la tierra prometida. Si el primero representaba la liberación del pecado, el segundo simbolizaba la entrada a la vida de victoria y herencia espiritual. Este simbolismo no pasó desapercibido para Josué, quien había sido testigo de ambos milagros. Para conmemorar este evento trascendental, Josué ordenó que 12 hombres, uno de cada tribu, tomaran cada uno una piedra del lecho seco del río, en el lugar donde los pies de los sacerdotes se habían mantenido firmes. Con estas 12 piedras erigieron un monumento en Gilgal, el primer campamento en tierra cananea. Estas piedras servirán de recordatorio perpetuo para los israelitas, explicó Josué. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les responderán: «Aquí Israel cruzó el Jordán sobre tierra seca, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes siempre teman al Señor su Dios». Una vez que todo el pueblo hubo cruzado y los sacerdotes con el arca salieron del lecho del río, las aguas del Jordán volvieron a su cauce, desbordando como antes. Era el día 10 del primer mes, una fecha significativa en el calendario israelita, pues era cuando se seleccionaba el cordero para la Pascua. El pueblo acampó en Gilgal, en los límites orientales de Jericó, preparándose para los siguientes pasos de la conquista. En Gilgal, Dios ordenó a Josué realizar un acto fundamental, la circuncisión de todos los varones israelitas.
Durante los 40 años en el desierto, esta práctica había sido descuidada, y todos los varones nacidos después de la salida de Egipto permanecían incircuncisos. Con cuchillos de pedernal, Josué dirigió este rito doloroso pero esencial, que renovaba el pacto con Abraham. El lugar fue llamado Gilgal, que significa «He quitado el oprobio de Egipto de ustedes». Esta ceremonia, realizada a las puertas de territorio enemigo, demostraba una confianza extraordinaria en la protección divina, ya que durante varios días el pueblo estaría físicamente vulnerable mientras se recuperaban de la circuncisión. Una vez recuperados, los israelitas celebraron la Pascua el día 14 del mes, exactamente 40 años después de la primera Pascua en Egipto, marcando un hito significativo en su historia de redención. Esta celebración marcaba la continuidad entre la liberación inicial y la conquista inminente, recordando al pueblo que el mismo Dios que los había sacado de la esclavitud ahora los llevaría a la victoria. Al día siguiente de la Pascua ocurrió otro hito significativo. Por primera vez comieron del producto de la tierra de Canaán, panes sin levadura y grano tostado. Simultáneamente, el maná que había alimentado milagrosamente al pueblo durante 40 años cesó. Este cambio en la provisión señalaba una nueva etapa. Israel ya no dependería más del alimento sobrenatural en el desierto, sino que comenzaría a disfrutar de la abundancia de la tierra prometida que deberían trabajar y cultivar. Mientras Josué exploraba los alrededores de Jericó, tuvo un encuentro sobrenatural que marcaría profundamente su liderazgo. De repente, vio a un hombre frente a él con una espada desenvainada. Con valentía, Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue impactante. No, más bien, como comandante del ejército del Señor, vengo ahora. Inmediatamente, Josué se postró rostro en tierra y preguntó: ¿Qué dice mi señor a su siervo? La instrucción inicial fue la misma que Moisés recibió en la zarza ardiente. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Este encuentro confirmaba que la conquista no sería simplemente una campaña militar humana, sino una guerra santa, dirigida por el mismo Señor de los ejércitos celestiales. La presencia divina estaba al mando, y Josué debía reconocer y someterse completamente a la dirección divina. Las instrucciones divinas para conquistar Jericó desafiaban toda lógica militar convencional. En lugar de asaltos, máquinas de sitio o tácticas de asedio tradicionales, Dios ordenó una estrategia sobrenatural. Mirad, he entregado en su mano a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Marchen alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Harán esto por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Josué transmitió estas instrucciones al pueblo sin cuestionarlas. Durante 6 días, los israelitas marcharon una vez diariamente alrededor de Jericó, en completo silencio, con el arca en el centro de la procesión, precedida por los sacerdotes que tocaban las trompetas. Este proceso de cerco inusual debió desconcertar tanto a los defensores de Jericó como a muchos israelitas, pero Josué había aprendido la importancia de la obediencia exacta, incluso cuando las instrucciones parecían ilógicas desde una perspectiva humana. El 7º día, siguiendo las instrucciones divinas, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. En la 7ª vuelta, cuando los sacerdotes tocaron prolongadamente las trompetas, Josué ordenó al pueblo:
Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Con un grito ensordecedor, el pueblo obedeció, y ocurrió lo impensable. Las imponentes murallas de Jericó, que habían hecho que la ciudad pareciera inexpugnable, se desplomaron, tal como Dios había prometido. Los muros cayeron, dejando la ciudad expuesta al ataque israelita. En medio del caos y la destrucción, Josué no olvidó el pacto hecho con Rahab. Ordenó a los 2 espías que entraran en la casa de la mujer prostituta y sacaran de allí a Rahab y todo lo que le perteneciera, tal como se lo habían jurado. Rahab y toda su familia, padres, hermanos y demás parientes, fueron rescatados y puestos a salvo fuera del campamento de Israel. Este acto de misericordia en medio de una guerra de exterminio demostraba que las promesas de Dios a su pueblo debían cumplirse incluso con los extranjeros que reconocían su soberanía. La Escritura registra que Rahab, la prostituta y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, Josué los dejó con vida. Más adelante, la tradición hebrea señala que Rahab se casaría con un israelita llamado Salmón y se convertiría en antepasada del rey David y, eventualmente, del Mesías. Siguiendo el mandato divino de destrucción total consagrada a Dios, Josué ordenó la destrucción completa de Jericó, con excepción de Rahab y su familia. Todos los habitantes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos e incluso el ganado, fueron pasados a filo de espada. La ciudad misma fue incendiada y todos sus tesoros, excepto los objetos de plata, oro, bronce y hierro que fueron consagrados al tesoro del Señor, fueron destruidos. Así se cumplió el mandato divino de consagrar la ciudad completamente a Dios. La ejecución del anatema cumplía el juicio divino contra las abominaciones de los cananeos y demostraba la seriedad con que Israel debía tratar el mandato de pureza espiritual. Como sello sobre esta victoria, Josué pronunció una solemne maldición. Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Esta profecía se cumpliría siglos después, durante el reinado de Acab, cuando Giel de Betel reconstruyó Jericó, perdiendo a su primogénito, Abiram, cuando puso los cimientos, y a su hijo menor, Segub, cuando colocó las puertas. La fama de Josué se extendió por toda la región tras esta espectacular victoria. La Escritura registra: y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. La caída sobrenatural de Jericó sirvió no solo como una confirmación divina del liderazgo de Josué, sino también como una advertencia para las demás ciudades cananeas. Por su parte, el pueblo de Israel creció en confianza, viendo cómo las promesas divinas se materializaban en victorias tan contundentes. Sin embargo, pronto Israel aprendería una dolorosa lección. Sin consultar a Dios, Josué envió espías a la pequeña ciudad de Jai. Estos regresaron sugiriendo que solo enviaran 2 o 3,000 hombres para conquistarla. Siguiendo este consejo, Josué mandó 3,000 guerreros, quienes fueron sorpresivamente derrotados, perdiendo 36 hombres y siendo perseguidos hasta Sebarim. Esta derrota inesperada causó que el corazón del pueblo desfalleciera, y Josué, angustiado, rasgó sus vestiduras y se postró rostro en tierra hasta el anochecer. En su oración desesperada, cuestionó a Dios: ¿por qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esta crisis reveló un lado vulnerable de Josué, quien temía que los cananeos, al oír de la derrota, se unirían para destruirlos. La respuesta divina fue directa: levántate. ¿Por qué te postras así? Israel ha pecado. Han tomado del anatema, han robado,
han mentido y lo han escondido entre sus pertenencias. Dios reveló que la derrota se debía a la desobediencia de alguien que había tomado objetos prohibidos de Jericó, violando la orden de destruir todo excepto los metales preciosos destinados al tesoro del Señor. Siguiendo las instrucciones divinas, Josué organizó un proceso para identificar al culpable, tribu por tribu, clan por clan, familia por familia. El proceso avanzó hasta señalar a Acán, hijo de Carmí, de la tribu de Judá. Enfrentado por Josué, Acán confesó: «He pecado contra el Señor, Dios de Israel. Vi entre los despojos un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos. Los codicié y los tomé. Están escondidos en la tierra, en medio de mi tienda». Los mensajeros enviados a la tienda de Acán confirmaron su confesión. Las consecuencias del pecado fueron severas. Acán, sus hijos, hijas, ganado, tienda y todas sus posesiones fueron llevados al valle de Acor, donde, tras ser apedreados, fueron quemados. Levantaron sobre ellos un montón de piedras como testimonio, y el Señor se calmó del ardor de su ira. Este episodio enseñaba a Israel que la santidad y la obediencia eran requisitos indispensables para la victoria. Una vez purificado el campamento, Dios instruyó a Josué con una nueva estrategia para conquistar Jai. «No temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra. Levántate y sube a Jai. Yo he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Le harás como hiciste a Jericó y su rey, pero podrán tomar para ustedes sus despojos y su ganado». A diferencia de la estrategia en Jericó, esta vez Dios permitiría a Israel quedarse con el botín de guerra. Josué diseñó una brillante emboscada. Envió 30,000 guerreros durante la noche para esconderse detrás de la ciudad. Al amanecer, él y el resto del ejército se acercaron frontalmente. Cuando los defensores de Jai salieron a combatirlos, Josué y sus hombres fingieron huir, atrayendo a todos los habitantes fuera de la ciudad. En ese momento, el grupo emboscado entró en la desprotegida Jai y le prendió fuego. Atados entre dos fuerzas israelitas, los guerreros de Jai fueron completamente derrotados. Su rey fue capturado vivo, colgado hasta la tarde en un árbol, y luego su cuerpo fue cubierto con un montón de piedras a la entrada de la ciudad. Tras esta victoria, Josué dirigió a Israel hacia el monte Ebal para cumplir con un mandato que Moisés había dejado allí. Construyó un altar de piedras no labradas, ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y escribió una copia de la ley de Moisés sobre las piedras. Lo más significativo fue la ceremonia de renovación del pacto, en la que la mitad del pueblo se colocó frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal. Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, exactamente como Moisés había ordenado. Esta ceremonia, realizada en territorio recién conquistado, reafirmaba que Israel no era simplemente un pueblo guerrero, sino una nación cuyo propósito y identidad se basaban en la alianza con Dios. La noticia de las victorias israelitas se extendió rápidamente por toda Canaán, provocando temor entre sus habitantes. Los gibeonitas, una confederación de 4 ciudades, Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim, idearon un plan ingenioso para salvarse. Enviaron una delegación que fingió venir de un país muy lejano. Llevaban sacos viejos, odres de vino rotos y remendados, calzado gastado y pan seco. «Venimos de una tierra muy lejana», dijeron a Josué. «Hagan ahora un pacto con nosotros». Josué y los líderes cometieron un grave error al no consultar al Señor, confiando en las apariencias. Tomaron de sus provisiones y firmaron un tratado, jurando por el Señor no atacarlos. 3 días después, descubrieron el engaño. Los gibeonitas eran vecinos que vivían muy cerca,
Aunque el pueblo quería atacarlos, Josué respetó el juramento diciendo: «Les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos». En lugar de exterminarlos, los convirtió en leñadores y aguadores para el servicio del tabernáculo, hasta el día de hoy. Este episodio enseñaba la importancia de consultar a Dios antes de tomar decisiones y de mantener las promesas, incluso cuando fueran hechas por error. La alianza con Gabaón provocó la reacción de 5 reyes amorreos del sur: Adonisedec de Jerusalén, Oham de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafa de Laquis y Debir de Eglón. Temerosos del creciente poder israelita y considerando a Gabaón como traidor, formaron una confederación y atacaron la ciudad. Los gibeonitas enviaron urgentemente mensajeros a Josué: «No abandones a tus siervos, sube pronto a salvarnos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos que habitan en la región montañosa se han unido contra nosotros». Josué respondió inmediatamente, partiendo de Gilgal con todo su ejército y marchando toda la noche. Al llegar al amanecer, el Señor le aseguró: «No les temas, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte». La batalla fue decisiva. Dios contribuyó enviando grandes piedras de granizo que mataron a más enemigos que la espada de los israelitas. En medio de esta batalla ocurrió uno de los milagros más extraordinarios registrados en la Biblia. Viendo que se acercaba el atardecer y gritando: «Más luz para completar la victoria», Josué exclamó a la vista de todo Israel: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Sorprendentemente, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. La Escritura afirma que no hubo día como aquel, ni antes ni después, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Informado de esto, Josué ordenó sellar la cueva con grandes piedras mientras continuaban persiguiendo al enemigo. Al regresar, sacó a los reyes y les hizo poner sus pies sobre sus cuellos como símbolo de victoria completa. Luego los ejecutó y colgó sus cuerpos en árboles hasta la tarde, antes de arrojarlos nuevamente en la cueva donde se habían escondido. La entrada fue bloqueada con grandes piedras que permanecen hasta hoy. Aprovechando el impulso de esta gran victoria, Josué dirigió una sistemática campaña por el sur de Canaán. En rápida sucesión, conquistó Maceda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir, aplicando el herem, destrucción completa, a todas estas ciudades y sus reyes. Así, Josué conquistó toda aquella tierra. La región montañosa, el Negev, la Cefelá, las laderas y a todos sus reyes. No dejó a nadie con vida, sino que destruyó por completo todo ser viviente, tal como el Señor, Dios de Israel, había mandado. Cuando Jabín, rey de Hazor, la ciudad más poderosa del norte de Canaán, escuchó sobre las victorias israelitas, comenzó a planear su respuesta. En el sur, Josué organizó una gran coalición, convocando a Jobab, rey de Azor, al rey de Simrón, al rey de Akshaf y a todos los reyes del norte, desde las montañas hasta los llanos al sur de Cineret, el mar de Galilea, la Cefelá y las alturas de Dor hacia el oeste. Este formidable ejército incluía cananeos, amorreos, hititas, fereceos, jebuseos y heveos. La Escritura describe esta fuerza como numerosa, como la arena a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra. Ante tal amenaza, Dios renovó su promesa a Josué, diciéndole: «No les tengas miedo, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros». Esta garantía divina era esencial, pues Israel nunca había enfrentado a un enemigo con caballería y carros.
una tecnología militar avanzada para la época que podía generar temor en un ejército principalmente de infantería. Demostrando audacia táctica, Josué no esperó el ataque enemigo. Dirigió a su ejército en una marcha rápida hacia el norte y lanzó un ataque sorpresa contra las fuerzas coaligadas, acampadas junto a las aguas de Merom. Esta estrategia impidió que el enemigo aprovechara su superioridad en movilidad. La batalla de las aguas de Merom resultó en otra gran victoria israelita. Los ejércitos enemigos fueron completamente derrotados y perseguidos hasta Sidón, la Grande, Misrefot Maim y el valle de Mispa. Siguiendo las instrucciones divinas, Josué desjarretó y quemó los carros capturados. Esta acción tenía un propósito espiritual: evitar que Israel confiara en estas armas avanzadas en lugar de depender completamente de Dios, como posteriormente haría el rey Salomón. Regresando de la persecución, Josué atacó Hazor, la cabeza de aquellos reinos. A diferencia de las otras ciudades que dejó en pie pero sin habitantes, Hazor fue completamente quemada. Su destrucción era estratégicamente importante por ser la ciudad más poderosa de la región. Las excavaciones arqueológicas modernas confirman una destrucción masiva de Hazor en este periodo histórico, con evidencia de un incendio intenso. El libro de Josué resume esta fase de la conquista. Así tomó Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la Cefelá, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano al pie del monte Hermón. Capturó a todos sus reyes y los hirió y mató. La campaña militar de Josué había durado mucho tiempo, probablemente varios años, pues no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los hebeos que habitaban en Gabaón. Todas las demás ciudades las tomaron en batalla. La Escritura ofrece una perspectiva teológica sobre la obstinación de los cananeos. El Señor endureció sus corazones para que resistieran con guerra a Israel, para que los destruyera sin misericordia, como el Señor había mandado a Moisés. Este juicio divino respondía a siglos de prácticas abominables, incluyendo la idolatría, la inmoralidad sexual y los sacrificios infantiles. En esta etapa, Josué también exterminó a los anaquitas, gigantes de las regiones montañosas de Hebrón, Bir-Anab y toda la serranía de Judá e Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, Gat y Asdod, ciudades filisteas. Con esta acción eliminaba el motivo de temor que había paralizado a la generación anterior de israelitas. Aunque gran parte de Canaán ahora estaba bajo control israelita, quedaban áreas significativas sin conquistar. Dios le dijo a Josué: «Tú has envejecido, eres ya viejo, y queda aún muchísima tierra por poseer». Entre estas áreas se encontraban los territorios filisteos, la región de los Guesos, todo el Líbano y partes de Sidón. Sin embargo, Dios instruyó a Josué a proceder con la distribución del territorio, prometiendo: «Yo las expulsaré delante de los israelitas. Tú solo repártelas por sorteo a Israel, como te he mandado». El proceso de distribución territorial comenzó con el reconocimiento de las asignaciones que Moisés ya había hecho en la ribera oriental del Jordán, para las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Luego, se procedió a distribuir la tierra occidental entre las 9 tribus y media restantes. Los levitas no recibieron un territorio específico, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, pero se les asignaron 48 ciudades dispersas por todo el país, junto con sus ejidos para sus ganados. Un momento emotivo ocurrió cuando Caleb, compañero de Josué en la misión de espionaje 45 años antes, reclamó la tierra que Moisés le había prometido. Con 85 años, pero tan fuerte como el día en que Moisés me envió,
solicitó la región montañosa de Hebrón, habitada por anaquitas y protegida por grandes ciudades fortificadas. Para las futuras generaciones, el altar que se construyó al oeste del Jordán serviría como un recordatorio visible de que, a pesar de la separación geográfica, todos formaban parte del mismo pueblo que adoraba al mismo Dios. No sería un altar para ofrecer sacrificios, sino un testimonio de unidad. Así, los príncipes regresaron con el informe y dijeron: «Hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor. Así habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor». Este episodio demostraba tanto el celo de Israel por la pureza religiosa como la importancia de la comunicación clara para mantener la unidad nacional. Los últimos años de Josué transcurrieron en paz, establecido en su heredad en Timnat-Sera, en los montes de Efraín. El anciano líder contemplaba cómo el pueblo disfrutaba de la tierra prometida. El Señor había dado reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, y Josué, ya viejo y avanzado en años, preparó su despedida. Convocó primero una asamblea en Silo, donde recordó al pueblo todas las bendiciones recibidas. Ni una palabra ha fallado de todas las buenas palabras que el Señor, vuestro Dios, habló sobre vosotros. Todas se han cumplido, no ha fallado de ellas ni una. También advirtió sobre los peligros futuros. Si traspasáis el pacto del Señor, vuestro Dios, se encenderá contra vosotros su furor, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que os ha dado. Sintiendo que su fin se acercaba, Josué convocó una segunda y última asamblea en Siquem, lugar de gran significado histórico, donde Abraham había recibido la primera promesa divina sobre Canaán. Allí repasó la historia de Israel desde el llamado de Abraham hasta la conquista, recordando las intervenciones divinas que habían formado a la nación. Culminó con un desafío que resonaría a través de los siglos. «Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo respondió con un compromiso renovado: «Nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Josué, conociendo la tendencia del pueblo a la inconstancia, les advirtió: «No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No soportará vuestras rebeliones ni vuestros pecados». Pero ante la insistencia del pueblo, Josué estableció un pacto solemne, registrándolo en el libro de la ley y erigiendo una gran piedra como testigo, diciendo: «Porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios». Poco después, Josué murió a la edad de 110 años y fue sepultado en Timnat-Sera. Durante su vida, se cumplió también otra promesa ancestral. Los huesos de José, traídos desde Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela que Jacob había comprado siglos antes. La muerte de Eleazar, hijo de Aarón y sumo sacerdote durante la conquista, marcó el final definitivo de la generación del Éxodo. El libro de Josué concluye con una evaluación positiva del impacto de su liderazgo. Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que conocían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Este legado de fidelidad, aunque no sería permanente como revelaría el libro de los jueces, demuestra la profunda influencia que Josué ejerció sobre su generación. Josué dejó un impacto duradero como modelo de liderazgo fiel. Su vida enseña lecciones imperecederas sobre la obediencia, la valentía, la transición de poder, la justicia y la fidelidad. De esclavo a conquistador,
De asistente a líder, Josué completó la misión que Moisés había comenzado, cumpliendo la primera etapa de las promesas de Dios a Abraham. Su nombre, que comparte raíz con Jesús en hebreo, presagiaba a otro líder que conduciría al pueblo de Dios a una conquista espiritual más definitiva.